Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en una historia de amor que ha cautivado a millones y que, sinceramente, tiene el poder de dejarte sin aliento. Hablamos de Engin y Tuba, dos nombres que al unirse, evocan una química innegable, una conexión que trasciende la pantalla y que ha hecho vibrar a audiencias de todas partes. Si eres fanático de las historias románticas intensas, de esas que te hacen suspirar y sentir cada latido, entonces este vídeo es para ti. Y antes de empezar a desglosar esta mágica unión, no olvides hacer clic en ese botón de suscribirte y activar la campanita. Así te aseguras de no perderte ninguno de nuestros contenidos dedicados a explorar las historias y las relaciones que realmente nos tocan el corazón. ¿Listos para empezar? Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün, dos talentos turcos que se cruzaron y crearon una supernova de emociones en el mundo de la actuación. ¿Recuerdan la serie Kara para Aşk, o como la conocimos en muchos lugares, Amor de contrabando? Esa fue la plataforma donde vimos por primera vez la chispa entre Engin, interpretando al apuesto y atormentado comisario Ömer Demir, y Tuba, dando vida a la hermosa y decidida Elif Denayse. Desde el primer momento en que sus personajes se encontraron, se palpaba algo especial. No era solo una actuación, era una conexión palpable, una corriente eléctrica que fluía entre ellos y que contagiaba a cada espectador. La trama de Kara para Aşk es, en sí misma, un torbellino. Una historia de crimen, corrupción, traición y, por supuesto, un amor imposible que lucha por florecer en medio de la oscuridad. Ömer, un hombre de principios, se ve envuelto en una red de intrigas tras la muerte de su prometida y el descubrimiento de un asesinato conectado a la familia de Elif, una talentosa diseñadora de joyas. A medida que Ömer y Elif, impulsados por la necesidad de descubrir la verdad, se ven obligados a trabajar juntos, sus vidas se entrelazan de una manera tan compleja como apasionada. Lo que hizo que la química entre Engin y Tuba fuera tan magnética, tan sin aliento, no fue solo la calidad de sus actuaciones individuales, que ya de por sí son excepcionales. Ambos actores poseen una profundidad emocional increíble, una capacidad para transmitir matices sutiles con una mirada, un gesto. Pero cuando se juntaron, sus talentos se multiplicaron. La forma en que sus personajes se miraban, la tensión silenciosa en sus escenas, los diálogos cargados de subtexto, todo contribuía a crear una atmósfera de romance puro y crudo. Piensen en esas escenas donde Ömer, a pesar de sus circunstancias, no podía evitar sentirse atraído por la fortaleza y la belleza de Elif. O como Elif, inicialmente desconfiada, encontraba en la integridad y la determinación de Ömer un refugio y una razón para luchar. No era un amor superficial, de esos que se ven todos los días. Era un amor forjado en el fuego de la adversidad, un amor que se atrevía a desafiar el destino. Y ver a Engin y Tuba dar vida a estos personajes era como ser testigo de un verdadero milagro cinematográfico. La forma en que Tuba proyectaba la vulnerabilidad y la resiliencia de Elif era conmovedora. Podía sentir su dolor, su esperanza, su creciente amor. Y Engin, con su intensidad característica, transmitía la lucha interna de Ömer, su conflicto entre el deber y el deseo, su amor feroz y protector. Sus miradas se cruzaban y el mundo a su alrededor parecía desvanecerse. Había una complicidad en sus actuaciones, una comprensión mutua que se traducía en una entrega total a sus roles. Además de Kara para Aşk, también tuvimos el placer de verlos juntos en la película Dolunay. Aunque fue un proyecto más corto, la misma magia estaba presente. Esa sensación de que, independientemente del guión, la conexión entre ellos era genuina y trascendía la ficción. Y es que a veces ciertos actores tienen esa chispa especial, esa alineación de planetas que resulta en una química que el público no puede ignorar. Muchos se preguntan qué hace que esta pareja en pantalla sea tan especial. ¿Es la forma en que se complementan? ¿La intensidad con la que abordan sus escenas? O quizás una combinación de ambos, aderezada con la magia de la dirección y un guión que sabe cómo explotar su potencial. Lo cierto es que Engin y Tuba crearon un estándar de oro para las parejas de ficción en la televisión turca, y su legado perdura. Sus fans, a quienes nos gusta llamar Engin Tuba Lovers, hemos analizado cada detalle, cada guiño, cada gesto. Hemos creado foros, compilado sus mejores escenas y soñado con verlos juntos en futuros proyectos. Y no es para menos. Ver a dos artistas tan talentosos y carismáticos conectar de esta manera es un regalo para el alma. La conexión sin aliento que mencionamos en el título no es solo un cliché. Es la realidad de cómo sus interpretaciones nos hicieron sentir.
Nos hicieron creer en el amor, en la fuerza de las conexiones humanas, incluso en las circunstancias más difíciles. Nos recordaron que el romance puede ser intenso, desafiante y, al mismo tiempo, profundamente hermoso. Y es que cuando ves a Enjin y Tuba juntos, no solo ves a dos actores interpretando un papel. Ves a dos almas que se entienden, que se respetan y que a través de sus personajes, nos muestran la complejidad y la belleza del amor. La forma en que manejan el drama, la comedia sutil, los momentos de ternura y todo es perfecto. Sus miradas de complicidad, las sonrisas tímidas, los abrazos llenos de significado. Cada elemento suma a esa conexión que te deja sin palabras. Te transporta a su mundo, te hace sentir parte de su historia y te deja con ganas de más. Esa es la marca de los grandes artistas, y Enjin y Tuba son sin duda dos de ellos. Recuerdo especialmente algunas escenas de Cara para Ask, donde la tensión entre ellos era casi insoportable. El silencio, la respiración contenida, la anticipación de lo que vendría después. Y luego la explosión de emociones, la confesión de amor, el beso que sellaba una conexión inquebrantable. Esas son las escenas que quedan grabadas en la memoria del espectador. También es importante mencionar la calidad de la producción que acompañó sus actuaciones. La cinematografía, la música, el vestuario, todo contribuyó a crear el ambiente perfecto para que su historia de amor brillara. Sin embargo, el corazón de todo siempre estuvo en la química entre Enjin y Tuba. Ellos fueron los que le dieron vida, los que hicieron que el público se enamorara de su relación. Y es que más allá de las series y las películas, su impacto ha sido tan grande que han inspirado a muchos. Sus historias nos han enseñado lecciones sobre el amor, la perseverancia y la importancia de luchar por lo que uno ama. Nos han recordado que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz de esperanza y la posibilidad de encontrar ese amor verdadero. Pensar en Enjin y Tuba juntos es pensar en una conexión que va más allá de lo superficial. Es una conexión que llega al alma, que te hace sentir, que te conmueve. Es esa chispa que una vez que la ves no puedes olvidar. Y es por eso que hoy queríamos dedicar este vídeo a celebrar esa magia, esa química inigualable que nos dejaron y que seguimos admirando. En resumen, hemos explorado la fascinante conexión entre Enjin Akyurek y Tuba Büyüküstün, dos talentos que brillaron con luz propia en producciones como Cara para Ask. Hemos destacado cómo su química en pantalla, esa chispa innegable, logró cautivar a audiencias de todo el mundo, creando momentos inolvidables y una historia de amor que dejó una huella imborrable. Analizamos la profundidad de sus interpretaciones individuales y cómo, al unirse, sus talentos se potenciaron, creando una atmósfera de romance puro y crudo que trascendió la pantalla. Vimos cómo sus miradas, sus gestos y la intensidad de sus actuaciones nos hicieron creer en la fuerza de las conexiones humanas y la belleza del amor, incluso en medio de la adversidad. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido por la mágica conexión de Enjin y Tuba. Espero que hayan disfrutado tanto como yo recordando y analizando estos momentos tan especiales. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Cuál es su escena favorita de Enjin y Tuba? ¿Qué es lo que más les gusta de su química? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y sus historias. Y si este vídeo les ha gustado y creen que merece ser compartido, no duden en darle un gran like y compartirlo con todos sus amigos y familiares que también son fans de estas historias. Y si aún no lo han hecho, recuerden suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Hasta la próxima.